Impresiones 2024. Hola con todos, bienvenidos a este programa donde les presentaremos los hechos y sucesos más relevantes del 2024. En este programa especial participan los colegas periodistas de Noticias 7 y también mi compañero Fernando Estrada. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo para ti y para todo el país. Los invitamos a todos a que nos acompañen a revisar lo más importante de este 2024 en las voces de nuestros periodistas. Bienvenidos. Asamblea Nacional. Iniciamos con lo político. Sin duda, la relación entre los dos principales poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, ha estado marcada por un lado por disputas y divergencias en cuanto a posturas políticas y por otro por acuerdos que han permitido la aprobación de importantes leyes. Y justamente Javier Ceballos, quien nos trae información a diario desde la Asamblea, nos cuenta cuáles han sido los principales hitos en la relación Parlamento y Carondelet. Javier, cuéntanos. Gracias, María Mercedes y Fernando. Qué gusto compartir con ustedes este especial. A continuación, revisemos los hechos más trascendentes ocurridos en la sede de la función legislativa. El 17 de noviembre del año anterior, justo al cumplirse 6 meses de su disolución por la aplicación de la figura de la muerte cruzada, los 137 legisladores volvieron a sus curules con nuevos bríos y con un ahínco por brindar gobernabilidad al país mediante una alianza política que posibilitó una votación histórica de las principales autoridades del legislativo. Un nuevo gobierno y una nueva asamblea representan la oportunidad de construir un nuevo camino. Para muchos sectores de opinión, en este 2024 la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea ha estado marcada por la dinámica misma de la estrategia política, anclada a la conformación de mayorías que le permitieron al gobernante la aprobación de leyes que orienten la materialización de su plan de gobierno. Desde el 23 de noviembre del año anterior, a un ritmo de una iniciativa legal por mes, en la legislatura se aprobaron las siguientes leyes económico urgentes: eficiencia económica, de competitividad energética, para enfrentar el conflicto armado interno, de ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, fortalecimiento de actividades turísticas y fomento del empleo. A inicios de diciembre, el Parlamento aprobó por unanimidad la sexta ley económica urgente, la de alivio financiero, y a mediados del mismo mes se publicó en el registro oficial vía decreto ley la norma que se la conoció como Ley Antipillos, cuerpo legal que derivó en una pugna jurídica entre las funciones ejecutiva y legislativa. Creemos que la Asamblea tiene que actuar mirando al país y no haciéndole el juego al narcotráfico. Uno de los hitos políticos del gobierno fue el 21 de abril pasado, donde el régimen selló sus primeros 6 meses de gestión con el triunfo en la consulta popular y referéndum, con una aceptación superior al 70% en la mayoría de las preguntas planteadas. La ciudadanía convocada a las urnas se pronunció favorablemente por acciones encaminadas a mejorar la inseguridad con el respaldo de disposiciones claramente establecidas en la Constitución. Es así que los ecuatorianos y ecuatorianas le dijeron sí al trabajo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional garantizado en la Constitución. Manifestaron su beneplácito para el aumento de penas para 10 tipos de delitos, entre ellos terrorismo, delincuencia organizada, sicariato, secuestro extorsivo y demás. Hubo un pronunciamiento radical a favor de permitir la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países, de que se tipifique el delito de tenencia de armas cuyo uso es potestad de las fuerzas del orden y que el Estado sea el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando los procedimientos establecidos en la Ley de Extinción de Dominio. A la par del envío de proyectos de ley, el Ejecutivo priorizó el perfeccionamiento de la norma constitucional mediante propuestas de reformas parciales a la Carta Magna. La Asamblea tramita, por ejemplo, un cambio que permita nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Precisamente es un tema de cooperación internacional en donde necesitamos la interdicción en seguridad, necesitamos tecnología, necesitamos este intercambio de bases de datos que no se pueden realizar precisamente con acuerdos bilaterales. A esta propuesta se suman 2 más. La una, donde busca que el dinero del Estado deje de financiar a los partidos políticos, y la otra, relacionada a la categorización de las personas privadas de libertad que no estén contempladas como grupo de atención prioritaria.
Tengo el agrado de dar la más cordial bienvenida a 2024 estuvo marcado también por una fuerte expectativa política derivada de las interpelaciones que la Asamblea llevó a cabo en contra de 2 ministras del actual gobierno. En agosto, el Pleno de la Asamblea archivó con 76 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones el juicio político a la canciller Gabriela Sommerfield, quien fue acusada por la bancada correísta de incumplimiento de funciones. Señor secretario, proceda a dar 2 meses después, la Revolución Ciudadana tuvo otro traspié. No obtuvo el apoyo para destituir y censurar a la ministra del Interior, Mónica Palencia. ¡Apoyo, Mónica Palencia! ¡Apoyo! Mónica Palencia está dando la cara. También demandada por supuesto incumplimiento de funciones en el trabajo de lucha contra la inseguridad. En una interpelación que duró cerca de 10 horas, la ministra del Interior desbarató los argumentos de sus acusadores al señalar su descontento con la forma en que se habían presentado las pruebas en su contra. Manifestó que algunas de ellas habían sido descontextualizadas y tergiversadas y que su trabajo de luchar contra la delincuencia organizada no debe ser minimizado por intereses políticos. El Ecuador ya no está para tramposos, no está para quienes quieren ganar el juego en las partidas democráticas metiendo más cartas al mazo. En lo que resta del actual periodo legislativo, hay al menos 4 juicios políticos más a la fila por concretarse, más otros tantos que se soliciten conforme se acerque la fecha de renovación de la composición parlamentaria. Ha sido aprobada la moción presentada por el ministro. Y con todo esto, Javier, ¿qué esperaremos los ecuatorianos el próximo año en la Asamblea Nacional? Sobre todo, Mechi, televidentes, por lo que implica un proceso electoral y el nuevo periodo de la Asamblea. Así es, María Mercedes y Fernando. Hay que tomar en cuenta varias cosas para el siguiente año. Inicialmente, ya desde enero, empieza ya la campaña electoral para las elecciones generales. Y en la Asamblea Nacional se tiene estimado que entre 80 y 90 asambleístas irían por la reelección. Esto implica que ellos deben pedir licencia y sus funciones asumirán sus asambleístas alternos. Y tomar en cuenta también que a partir del 24 de mayo del próximo año, al iniciar un nuevo periodo de la Asamblea, habrá un incremento de legisladores. Pasaremos de 130 a 151 asambleístas, a razón de 130 asambleístas provinciales, 15 nacionales y 6 en representación de los ecuatorianos en el exterior. Así las cosas, María Mercedes y Fernando, veamos cómo se presenta y cuál es el trabajo de la Asamblea para el próximo año. Siguen ustedes con más de este especial de Impresiones 2024. El legislativo es el primer poder del Estado y tiene el mayor número de representantes del pueblo ecuatoriano. Sin duda alguna seguiremos atentos a sus acciones, sobre todo en favor del país. Política y economía. La economía fue un tema prioritario para el gobierno nacional. Lautaro Andrade durante el 2024 estuvo asignado a esta fuente periodística. ¿Qué fue lo más relevante, Lauta? Gracias, compañeros. Buenas noches. En este resumen económico iniciaremos con un tema que era de los que más le preocupaba a las autoridades: sostener la dolarización. Con el paso del tiempo y con ciertas medidas, no solo que se estabilizó la moneda, sino que se fortaleció, y eso se refleja en el cuadro que les he traído para que lo puedan ver, porque nuestras reservas internacionales se duplicaron de 2023, que eran 4.454 millones de dólares, y actualmente son de 8.645 millones de dólares. Pero además, mejoramos también en las exportaciones de productos que enviamos a otros países, tanto un aumento de un año al otro en exportaciones petroleras como en no petroleras, y vemos el total, sumando todo, que en 2024 hay 2.000 millones de dólares de más, es decir, un incremento del 8,5%. Pero también les cuento que en el Ecuador el IVA subió al 15% para ayudar a gestionar los recursos en la lucha contra el crimen organizado, aunque esa parte lo va a explicar otro compañero. Lo que sí yo no quería pasar por alto es contarles que las ventas locales crecieron considerablemente entre enero y noviembre. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto se generó en el Black Friday? Se lo preguntamos al director del Servicio de Rentas Internas y esto fue lo que nos contestó. A partir de julio vemos que han crecido sostenidamente. Noviembre, con los datos de la facturación electrónica, el Black Week, por ejemplo, fueron más de 5.000 millones en ventas. El Black Friday fueron 1.200 millones en ventas. Y el Cyber Monday, poco más de 1.000 millones en ventas. Y para hacer un balance económico podemos destacar que la banca pública se recuperó y se ubica en el primer lugar de los bancos con más utilidades, mientras que la banca privada tuvo un crecimiento del 14% en sus depósitos. Además, se pagaron deudas heredadas a los gobiernos autónomos descentralizados
por más de 783 millones de dólares. Y finalmente se destaca el apoyo de multilaterales como el FMI, el Banco Mundial o el BID, que hicieron distintos desembolsos al Ecuador para temas de vialidad, energía, emergencias y proyectos locales. De hecho, el FMI está cerca de entregarnos 500 millones de dólares adicionales. Por eso, para el 2025, las proyecciones son favorables y el ministro de Economía mencionó en qué aspectos se va a seguir trabajando. Mantener el orden y el buen manejo de las cuentas públicas, promover las oportunidades de inversión, de generación de empleo y el crecimiento económico. Pero hay otros acontecimientos nacionales no económicos que suscitaron en este 2024. Uno de los más destacables es que los ecuatorianos volvimos a las urnas para pronunciarnos por 11 preguntas de consulta popular y referéndum. 9 de ellas fueron aprobadas con más del 60% para aprobar justamente la extradición de ecuatorianos, incrementar penas por delitos de crimen organizado y aumentar las capacidades de control de las Fuerzas Armadas. En cambio, en reformas al trabajo por horas y al arbitraje internacional, perdió el sí. Y a mediados de año también se dispuso la estabilización del precio de los combustibles, con la implementación de un sistema de bandas que limita el valor del galón en un 5% y su disminución hasta el 10%. El 12 de cada mes se anuncia el nuevo costo de la gasolina extra Ecopaís y el sugerido de la Super. El precio actual de la extra es de $2,62 y $3,61 de la Super. Y cerramos con la Cumbre Iberoamericana de Cuenca. El Ecuador volvió a ser sede de un evento internacional de alto nivel en el que vinieron delegados de 19 naciones para abordar temas de empleo joven, seguridad y migración. Tanto el presidente Noboa como el rey de España destacaron la importancia de haber elegido a Cuenca como escenario para la cumbre por ser una ciudad que representa la esencia iberoamericana por su belleza y por su cultura. Escuchemos sus declaraciones. Trabajamos con AINCO para alcanzar una mayor coordinación en el espacio iberoamericano encaminado al beneficio mutuo, respetando nuestras diferencias y la soberanía de cada uno de nuestros países. Los 22 países de Iberoamérica sabemos que la falta de integración tiene un alto costo y también que las palabras sin acción carecen de valor. La declaración adoptada por una amplia mayoría en el marco de la Cumbre de Cuenca marca la senda para seguir avanzando en la articulación de respuestas a las demandas de nuestras sociedades ante los nuevos retos, como la triple transición digital, ecológica y social. Se preguntarán, ¿y qué viene en el 2025? Bueno, políticamente hablando, las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales y parlamento andino en los comicios del 9 de febrero de este 2025. Este ha sido entonces también el resumen económico y político del 2024. Compañeros, seguimos con ustedes con más información. Gobierno Nacional. El gobierno del presidente Daniel Noboa durante los últimos 12 meses, a través de varios ministerios, ejecutó proyectos aplicados a escala nacional a favor de los ciudadanos. Su objetivo fue impulsarles a mejorar sus condiciones de vida y con ello potenciar, lógicamente, sus oportunidades. Educación. Traigo muy buenas noticias porque durante este año de gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa, se impulsaron varios proyectos gubernamentales que dieron resultados muy importantes. Uno de ellos en el ámbito educativo. El CENESID entregó 100.000 becas de estudios para carreras técnicas y tecnológicas a escala nacional. De esta cifra, al menos 80.000 fueron destinadas para mujeres a través del proyecto Becas Futuro Femenino, invirtiendo cerca de $100 millones para este propósito. Además, en la ex sede de la UNASUR se construyó el Centro Múltiple de Institutos. En esta primera fase serán 7 carreras las que se ofertarán, además de un conservatorio de música. Son cerca de 840 nuevas plazas de estudio para los jóvenes de nuestro país. En Santo Domingo de los Áchilas, además, inició la construcción de la primera universidad estatal en esa provincia, la cual comenzará a funcionar con 4 carreras: agronegocios, emprendimiento, además de alimentos, medicina veterinaria, acogiendo a cerca de 3.540 estudiantes durante los primeros 5 años. Son muy buenas noticias. Área social.
En el área social, también la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil tiene ahora 600,000 beneficiarios, entre madres gestantes y niños menores a los 2 años. 136,000 familias de escala nacional ahora reciben el bono de los 1,000 primeros días, y los servicios públicos integrales de salud, además de los servicios de desarrollo infantil integral, incrementaron 8 puntos porcentuales durante este año. Quiere decir que de 35,000 gestantes, niños, niñas y adolescentes ahora son adicionales recibiendo este paquete priorizado, y en un total son 221,000 los beneficiarios. Todo esto solo durante el gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa. Mientras el Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó 596,560 bonos de desarrollo humano, beneficiando a personas en condición de pobreza, pobreza extrema y también vulnerabilidad. Mientras que se entregaron 40,737 créditos de desarrollo humano destinados para emprendedores del país, que en su mayoría son madres, cabezas de hogar y también jóvenes. También de esta cifra, 38,154 fueron para mujeres, representando entonces el 94%, y 2,583 créditos fueron para hombres. También a todos se les ha incluido. De esta entrega, los créditos asociativos también fueron para 22,356 personas. La inversión total de más de 34 millones de dólares. Vivienda. El Ministerio de Desarrollo Humano y Vivienda en los últimos 12 meses entregó 804 viviendas 100% subvencionadas en 9 provincias, siendo esta Pichincha, Zamora Chinchipe, Los Ríos, Chimborazo, Bolívar, Manabí, Guayas, Sucumbíos, Cotopaxi, Loja y El Cañar. Además, se generaron 13 zonas inclusivas a escala nacional que benefician a más de 2 millones de personas. Estos son espacios verdes que se equipan, limpian y adecúan para el disfrute de todas las comunidades que por años esperaron un parque para su sector y ahora por fin lo tienen. Vialidad. Y en el ámbito de la vialidad, en la vialidad del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ejecutó en lo que va de esta administración del presidente Daniel Noboa varias obras, 7 obras con un monto de 10.8 millones de dólares, como el puente sobre el Río Blanco, otro que es la resbalosa Santa Rosa y otro en medio del elegido Sayausi. 25 obras en ejecución con una inversión de 335 millones de dólares, 12 proyectos en marcha con un presupuesto de 286.9 millones de dólares. Además, se han destrabado 9 proyectos y reactivado con una inversión que supera los 145.6 millones de dólares. Todo eso para mejorar la conectividad en todo el país y así también que pueda llegar la reactivación económica, el intercambio de productos y más emprendimientos y empleos para nuestro país. Esto es Ecuador. Fernando, este año no solo tuvimos un equipo trabajando en temas políticos y de coyuntura nacional, también estuvimos detrás de las buenas noticias. Así es, Meche, sin duda alguna el equipo de Estos Ecuador nos sacó sonrisas, suspiros de aliento y nos emocionó a todos con su energía. Y Manu Bedón está aquí para contarnos mucho más. Manu. Mechefer, sin duda este año nos dimos cuenta que los verdaderos protagonistas son la gente, aquellos que nos abren las puertas de sus emprendimientos, de sus hogares, de sus historias y de los rincones mágicos que habitan. Este fin de año les queremos mostrar un poco de lo que nuestro equipo de Esto es Ecuador realizó. ¡Ey, Manu! ¡Mis chicos! No te olvides que no lo hiciste sola. Y es que, claro, este año decidimos romper los esquemas dándole espacio a las noticias 100% positivas. Le dimos la vuelta al país, conocimos su comida, sus rincones más lindos, pero sobre todo, la gente. Es que mira, tuvimos gastronomía, tecnología, salud y mucho más. ¿Qué les parece si lo revisamos juntos a continuación? Recordar es volver a vivir. Y este 2024, músicos, científicos, artistas, chefs, estudiantes y muchas personas más nos dieron una mirada a lo que es ser ecuatoriano, a lo que nos llena de orgullo y lo que en definitiva nos hace felices. Manabí ha sido nombrada ya como región gastronómica mundial. La Carita de Dios ha roto el récord Guinness con la mayor cantidad de personas reunidas en un mismo lugar, dibujando la imagen de Quito para el mundo. Emprendimos viajes y en uno llegamos hasta Oyacachi, en la provincia del Napo, un pueblo mágico reconocido internacionalmente.
Nosotros tenemos el reconocimiento al mejor destino turístico rural del mundo. Resaltamos la abundancia de nuestra flora y fauna para que todos la admiremos y cuidemos. Pasamos por el noroccidente de Pichincha, Guayaquil y Manta. Entonces, por eso es que Manabí tiene una comida milenaria. Ahí está la clave. Estuvimos en Guayaquil en sus fiestas. Pero también los conocimos a ustedes, sus historias inspiradoras, sus emprendimientos y sueños. Esto nace a través de nosotros prevenir la contaminación de nuestro río Yacachi. Oiga, qué lindas estos aretes, ve usted. Pero venga acá, vea este par de aretes. Todo se sentía con más profundidad. En armonía, en equilibrio. Buscamos espacios novedosos y divertidos para usted y los suyos. Y nos inspiramos con trabajos que importan. Le vamos a dejar secar por 15 días, amigos. Y ahí está la patita. Ahora el Festival de Jazz se utilizó un piano verdugo. Esta sanación que han tenido la oportunidad de experimentar hace que mi trabajo importe. Y evidenciamos lo generosos que son los corazones de nuestra gente en momentos difíciles. Cuando nosotros también fuimos afectados en el terremoto. Sin duda, Ecuador es un país maravilloso y siempre tendrá historias que contar y buenas noticias para traernos. Y esto solo es el principio. Gracias por acompañarnos este 2024 y los esperamos con mucha alegría en el 2025. Este 2024 sin duda nos hizo sentir más orgullosos de ser ecuatorianos y en este 2025 vamos detrás de cada una de estas historias para llevársela a ustedes. Así que esperamos que nos vuelvan a acompañar durante este nuevo año. Ya volvemos con Impresiones 2024. Regresamos con Impresiones 2024. Seguridad. A inicios de año, el gobierno del presidente Daniel Noboa adoptó medidas contundentes para frenar el incremento de la violencia criminal. La conformación del bloque de seguridad ha dejado resultados positivos en el combate a las organizaciones terroristas. Es correcto, el país vivió un antes y un después. Para contar los detalles y resultados de las acciones adoptadas, está con nosotros ya Iván Casame. Hola Iván, adelante con los detalles. Meche, Fernando, un gusto compartir con ustedes los sucesos más destacados de 2024. En la línea de tiempo, 9 de enero de 2024, declaratoria conflicto armado interno. Ahora la guerra no es con enemigos extranjeros, esta se trasladó al interior del país. Entre las primeras medidas adoptadas por el presidente Daniel Noboa, declarar a 22 bandas narcodelictivas como organizaciones terroristas y objetivos de la fuerza pública. Entre las más conocidas están Chonekillers, Choneros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gángster, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Mafia 18, R7, Tiguerones, entre otros. Los efectos directos de la violencia criminal por posesionamiento territorial se trasladaron a las calles. Seguimos, mayo 2024, detenido en Panamá, alias Negro Tulio. El 30 de mayo en Panamá fue ubicado y capturado alias Negro Tulio, objetivo de alto valor y cabecilla de una organización terrorista. Julio M. sería el autor intelectual de varios atentados terroristas registrados desde el año 2022, entre ellos el asesinato a 2 fiscales y policías, así como atentados a gasolineras y unidades policiales en Durán y la provincia del Guayas. Junio, construcción de la cárcel del Encuentro. En el 6º mes empezó la construcción del Centro de Privación de Libertad Santa Elena, lo que fue bautizada por el presidente como la cárcel del Encuentro el 21 de junio. La cárcel de máxima seguridad tiene como objetivo reforzar el sistema penitenciario de Ecuador y albergaría a cerca de 800 privados de la libertad. Según el gobierno, estará equipada con tecnología de punta como inteligencia artificial para monitorear a los internos en tiempo real. La infraestructura responde a estándares internacionales. Su terminación está prevista para mayo de 2025. Julio de 2024, toma de Durán.
El 17 de julio, el presidente Daniel Noboa comandó el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en Durán en un operativo que marcó el inicio de la toma de las fuerzas de seguridad y del gobierno nacional del cantón y de la provincia del Guayas en busca de recuperarlo de las garras de la delincuencia y el narcoterrorismo. Escuchemos las declaraciones del jefe de Estado. Esto se acabó. Hoy estamos aquí para enfrentarlos de una buena vez. Y no la tendrán fácil, porque este es el nuevo Ecuador, uno que se juega la vida cada día por recuperar la tierra que amamos. No venimos a Durán solo un día, estaremos aquí el tiempo que sea necesario para acabar con las mafias. Y no estoy solo, estamos aquí junto a los ministros del nuevo Ecuador, listos para tomarnos Durán, listos para actuar con obras y acciones desde cada una de las carteras y que esta ciudad sea de una vez por todas una ciudad digna de vivir y de paz. Seguimos en este recorrido. Octubre, capturados cabecillas de los Tiguerones. El 22 de octubre en España fueron capturados alias Comandante Willy y alias Ronco, hermanos que salieron del país huyendo de la justicia y se refugiaron en el país ibérico donde llevaban una vida de lujo. Los detenidos son considerados cabecillas máximos de la organización terrorista que opera con fuerza en Esmeraldas. Willy tenía órdenes de captura internacional por asesinato, delincuencia organizada y terrorismo, mientras que Ronco está buscado por secuestro y asesinato. Estos eran los que ordenaban, daban disposiciones a todos sus GDOs del sector de Esmeraldas para atacar y amenazar a las autoridades de la provincia de Esmeraldas. También están operando en Guayaquil, en el sector de la Nueva Prosperina, a través de los secuestros y extorsiones. Igualmente están ligados a los grupos delincuenciales de México, de Colombia, y eso está en investigación. Entramos en un procedimiento de extradición, salvo que haya delitos en España. Es decir, que juzgar en España, lo normal que entremos en un procedimiento de extradición. Y en esta línea de tiempo llegamos a octubre, sexto estado de excepción. El presidente de la República, mediante decreto ejecutivo 410, declaró estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro. Además incluye al distrito metropolitano de Quito y al cantón Ponce Enríquez de la provincia de Azuay y toque de queda en 19 cantones. Les tenemos el siguiente video. ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Ahí quédate! ¡Levanta la mano! En esta guerra interna, las Fuerzas Armadas realizaron más de 318.000 operaciones en las provincias de Manabí, Guayas, Esmeraldas, El Oro, Pichincha, Santa Elena, Orellana y Azuay, que permitieron el decomiso de más o menos 3.700 armas de fuego, 246.000 municiones, 560.000 galones de combustible, 82.000 explosivos, además de la destrucción de 369 bocaminas, 12 cristalizadores, 36 pistas clandestinas y 8 hectáreas de plantaciones ilícitas. ¡Alta policía! ¡Alta policía! Lo que se complementa con los trabajos policiales con más de 700.000 operativos que dejaron alrededor de 10.174 armas letales decomisadas, así como 403.735 municiones, 5.900 vehículos recuperados. En uso progresivo de la fuerza fueron neutralizadas 111 personas, además de 11 objetivos de alto valor capturados y 153 de intermedio valor. Con una afectación económica a los grupos terroristas aproximada a los 4.226 millones de dólares. Quisiera insistir nuevamente en la ciudadanía que nos apoyen con el plan de recompensas llamando al 131. Llegamos al mes de diciembre, récord decomiso droga, y el último mes les contamos que se incautaron más de 280 toneladas de droga, una cifra histórica tanto en puertos, carreteras y aeropuertos, así como agua. Uno de los golpes más importantes fue a inicios de año en Vincias, provincia de Los Ríos. En una finca hallaron 22 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. El cargamento en mercados internacionales llegaría a costar 300 a 500 millones de dólares. Los militares también encontraron 10 fusiles de asalto,
10 fusiles de guerra y 7.000 municiones. La afectación a las organizaciones narcodelictivas fueron contundentes. Agentes antinarcóticos, así como de las Fuerzas Armadas, localizaron centros de acopio ubicados cerca a las zonas costeras. En esta línea de tiempo llegamos al último mes y las muertes violentas. Los operativos para detener estos eventos dejaron resultados positivos. Las acciones coordinadas entre la Policía Nacional y Fuerzas Armadas permitieron una disminución importante en zonas consideradas conflictivas. Veamos la siguiente nota con las cifras actualizadas. Las autoridades de seguridad resaltaron una disminución del 16.5% en muertes intencionales, así de 7.838 en el 2023, se redujeron a 6.547 en el 2024. Así terminamos este 2024, un año donde las acciones y estrategias para devolver la tranquilidad a Ecuador dejaron resultados alentadores. María Mercedes, Fernando, ustedes continúan con más. Judicial. A lo largo del 2024 se registraron varios casos judiciales que llamaron la atención no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Uno de ellos, el caso Metástasis, que inició hace un año a finales del 2023, con más de 75 allanamientos en varias provincias, en el que participaron más de 900 elementos de Fiscalía, Policía, entre otros. Este caso, según Fiscalía, destapó una profunda descomposición estructural en el sistema judicial, vinculado directamente al narcotráfico, pues los más altos jueces, funcionarios públicos, abogados, fiscales, policías y más estuvieron al servicio de un narcotraficante conocido como el Patrón. Y nos acompaña nuestro compañero Edison Saavedra, quien estuvo siguiendo el tema durante todo este 2024. Adelante, Edison, bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo nace el caso Metástasis? Hola Mercedes, Fernando, un gusto saludarlos. Así es, el caso Metástasis nace a raíz de la muerte de Leandro Norero en octubre del 2022 durante una revuelta en la cárcel de Cotopaxi. De sus celulares se extrajeron más de 14.000 hojas de chats con altas autoridades que habrían colaborado con el narcotraficante dentro y fuera de la cárcel. Durante todo este año este caso dio mucho de qué hablar y finalmente en octubre se instaló la audiencia de juicio que duró 29 días. A continuación, un resumen. Todo comenzó el 14 de diciembre del 2023 en horas de la madrugada. 75 allanamientos a nivel nacional dejaron 31 detenidos, entre jueces, fiscales, policías y demás. Y a su vez, destapaban un escándalo de corrupción y narcotráfico, al que la Fiscalía denominó caso Metástasis. El caso denominado Metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país. Todo nació a raíz de la muerte del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi. Autoridades revisaron sus teléfonos, donde encontraron chats, videollamadas y archivos que denotaba la existencia de una red de delincuencia organizada desde el día de la detención del narco en mayo del 2022 hasta octubre de ese año, cuando fue asesinado. Casi un año después, el caso llegó a su fin. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 20 de los 21 procesados que fueron a juicio. Como cabecilla se ubicó a Javier N., quien recibió 10 años de prisión por autor de delincuencia organizada. Alias Novi operaba una red de contactos judiciales y sobornaba a jueces para beneficiar a Norero. La justicia también sentenció a Wilman T. a 9 años 4 meses de prisión, expresidente del Consejo de la Judicatura y ex juez de la Corte Nacional. Justamente cuando era magistrado, habría cobrado $10,000 para retrasar un habeas corpus a favor de la hermana del narco. Otro sentenciado es Pablo R., exdirector del SNAI, quien recibió 9 años 4 meses de cárcel. La justicia lo encontró culpable de beneficiar a Norero dentro de la penitenciaría de La Tacunga. Esta misma pena deberá también pagar Carlos Z., expresidente de la Corte Provincial de Manabí. También está Claudia G., excomisionada para la pacificación de las cárceles, que recibió 3 años 4 meses de prisión. También están otros 15 sentenciados, entre ellos funcionarios públicos, que se habrían aprovechado de sus cargos para favorecer al narcotraficante. A los 20 sentenciados se suman otros 12 que se sometieron al procedimiento abreviado, como Daniel Salcedo, Mayra Salazar, Eli Angulo, entre otros. Pero también hay prófugos, como Cristian R., Fernando C. y Javier J. Para ellos su proceso está congelado, pues no se puede juzgar delincuencia organizada en ausencia.
Edison, y sabemos que otro proceso derivó del caso Metástasis, donde también se investiga el delito de delincuencia organizada, principalmente en la Corte Provincial del Guayas. Así es, y en este caso está involucrado un ex asambleísta, la expresidenta de la Corte del Guayas y varios jueces de la misma Corte y personal administrativo del Consejo de la Judicatura. Así es, el caso conocido como Purga nace a raíz de los teléfonos de Mayra S., ya sentenciada en el caso Metástasis. En marzo del 2024 se realizó un mega operativo donde cayeron detenidas 12 personas, entre ellas el ex asambleísta Pablo M. y Fabiola G., expresidenta de la Corte del Guayas. Según Fiscalía, el ex legislador sería el cabecilla de esta organización con el supuesto objetivo de beneficiarse económicamente de fallos judiciales, como hacerse de $4 millones con indemnización del Banco del Pacífico, y otro caso por supuesto tráfico de tierras, entre otros. En junio se vincularon a 13 personas más, funcionarios judiciales y jueces que habrían colaborado en la organización. Ese mismo mes, Mayra S., colaboradora de Fabiola G., rindió su testimonio anticipado, al igual que Daniel S., quienes mencionaron cómo funcionaba el esquema de corrupción y las coimas de cientos de miles de dólares que le solicitaron en sus procesos penales. El pasado 17 de diciembre se instaló la audiencia preparatoria de juicio. Sin embargo, si no se emite sentencia hasta marzo del 2025, los 14 detenidos en este caso quedarán en libertad. Y además, a pocos días de finalizar el año, Wilman T. sumó su segunda sentencia. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró culpables en calidad de autores al expresidente de la Judicatura y a la ex vocal Maribel B. por obstrucción a la justicia, con una pena de 9 años, 4 meses de prisión. Según el Ministerio Público, los ex vocales Wilman T., Maribel B. y Javier Muñoz, quien ya fue sentenciado, tramaron y movieron sus fichas para destituir al juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, quien fue separado antes de llamar a la audiencia preparatoria de juicio a los mismos vocales de la Judicatura acusados de presunto tráfico de influencias en 2022. Y para ello habrían utilizado a sus asesores exfuncionarios, quienes también fueron sentenciados a 4 años, 6 meses de prisión, mientras que para Santiago C. se dispuso 18 meses de cárcel. 2 de los 11 procesados fueron declarados inocentes. Este 2024 también dejó sentenciados en el caso Encuentro por delincuencia organizada, una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y otras personas vinculadas al narcotráfico. En este caso, el procesado Danilo Carrera es familiar del expresidente Guillermo Lasso, Hernán L., expresidente de EMCO, entre otros, que obedecerían una trama de corrupción en empresas públicas. Así es, este caso nace de la unión de 2 casos, uno el León de Troya por narcotráfico relacionado a la mafia albanesa y otro denominado Encuentro por corrupción. Recordemos que en 2023 un medio digital reveló audios donde supuestamente se ofertaban altos cargos públicos en empresas del Estado, como CENEL, Flopec, entre otras. En este caso estaba involucrado Rubén Cherres, hallado sin vida junto a 2 personas más en marzo del 2023. Y ese año también se dictó arresto domiciliario para Danilo Carrera, familiar del expresidente Guillermo Lasso. Ya en febrero del 2024, Hernán L. fue detenido en Argentina y actualmente la Corte Nacional de Justicia solicitó su extradición. El juicio en el caso Encuentro se dio en septiembre de este año contra Danilo Carrera, quien fue sentenciado a 10 años de prisión, y también para Antonio Icaza. La condena de él fue para 9 años. Otras 5 personas están prófugas de la justicia. Este 2024 también saltó un caso de presunta corrupción en la vicepresidencia de la República, conocida como Caso Nene. En este caso está involucrado el hijo y asesor de Verónica Abad, acusados de presunta oferta de tráfico de influencias. Edison, cuéntanos un poco más. Así es, compañeros, el caso nace a raíz de una denuncia de un hombre que acusa a Sebastián B. y Daniel R. de solicitarle dinero a cambio de una vacante en la vicepresidencia de la República. Según Fiscalía, le habrían solicitado $1,500 por varios meses. El hijo de Verónica Abad, Sebastián B., fue capturado en marzo de este año en Cuenca, a quien se le dictó prisión preventiva, mientras que en junio se vinculó a Verónica Abad. Sin embargo, al tener fuero de corte, la Asamblea debía aprobar el enjuiciamiento, pero finalmente lo negó. En junio también se vincula a Daniel R., asesor de Abad, a quien se le dictó prisión preventiva por supuesto tráfico de influencias, pues era funcionario público. Mientras que en noviembre pasado, los procesados fueron llamados a juicio, que se realizará el 16 y 17 de enero del 2025.
Así es, compañeros, sin duda en el 2025 continuarán varios casos judiciales y en Noticias 7 le llevaremos toda la información. Deportes. María Mercedes, ha llegado el momento de presentar lo mejor del año en el mundo de los deportes. Debo reconocer que el Departamento de Deportes ha tenido un trabajo bastante arduo y complicado para poder revisar tanto acontecimiento que se ha dado. Bueno, y sobre todo la participación de los ecuatorianos en el exterior, que ha estado marcada por éxitos. Tenemos a Santiago Vivanco con todo el desarrollo de los deportes en este 2024. Muchas gracias, compañeros, y claro que sí, nosotros vamos a hablar del título de Liga de Quito, el evento deportivo más importante en el país, y el bicampeón ecuatoriano, por supuesto, que derrotó en la final a Independiente del Valle con un marcador global de 3-1, con Alex Arce, el jugador paraguayo, como la gran figura de este torneo, pues marcó 28 goles y se transformó en el máximo goleador en toda la historia de la Liga Pro. Nuestra compañera Analí Vasco preparó un reportaje precisamente desde la casa del campeón, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga Deportiva Universitaria pues logró conseguir acá la estrella número 13 y precisamente estamos en el Rodrigo Paz Delgado, adelante del monumento del dirigente recordado Don Rodrigo Paz. Y en homenaje a él, pues también este reducto donde Liga consiguió el resultado 3-0 en la final de ida, con doblete de Alex Arce y un tanto de Gabriel Villamil, que terminó sepultando el 3-0 frente a Independiente del Valle, algo que logró consolidar al equipo albo como el campeón de esta temporada, porque en la final de vuelta pues no fue el resultado que obtenía acá Independiente del Valle, quería buscar revertir el resultado, pero no lo logró, mientras que Liga de Quito pues logró mantener esa supremacía, y hablando de las estadísticas, era protagonista, era favorito, pero recordemos cómo arrancó esta temporada para los albos. Pues acá también llegó Josep Alcácer, el español, para poder dirigir a las azucenas luego de la salida de Luis Francisco Subelía, que consiguió la Copa Sudamericana y la Liga Pro. Pero lo cierto es que Liga ahora mismo se prepara para encarar Copa Libertadores, Copa Ecuador y Liga Pro en el 2025. Y otro evento importante, hay que hablar del Nacional, campeón después de 18 años, derrotó en la final de la Copa Ecuador a Independiente del Valle con gol de Gabriel El Loco Cortés y de la mano de Marcelo Zuleta, el técnico argentino, después de muchos años hizo festejar a la hinchada criolla. La selección ecuatoriana de fútbol, el equipo de todos, también nos hizo ilusionar este 2024, tanto en la Copa América como en las eliminatorias sudamericanas. En el torneo continental llegó a cuartos de final y fue eliminado por Argentina a través de la tanda de penales. Ya en las eliminatorias, dirigido por Sebastián Becachese, que reemplazó a Félix Sánchez Vaz, el técnico español, consiguió triunfos muy importantes. Por ejemplo, el que logró en Barranquilla, derrotando 1-0 a la selección colombiana con gol de Ener Valencia, lo que le permitió sumar 19 puntos y ubicarse tercero en la tabla de posiciones. Ecuador logró una participación histórica en los Juegos Olímpicos de París 2024. 5 preseas sumó el equipo ecuatoriano. Daniel Pintado fue el principal exponente del deporte en esta ocasión. Logró sumar 2 medallas, una de oro y otra de plata, junto a Glenda Morejón. Las hermanas Dajomes y Palacios se llevaron bronce en las pruebas de halterofilia. Y finalmente, Lucía, la Tigra Yepes, se quedó con la medalla de plata al llegar hasta la final de lucha en la categoría de 53 kilogramos. Marlon El Chito Vera disputó por primera vez un título mundial. Después de casi una década de estar peleando en la UFC, el ecuatoriano enfrentó a Sean O'Malley y lamentablemente perdió su pelea. No obstante, se mantiene dentro del ranking. Actualmente, el ecuatoriano está en el puesto número 6 de su división, esperando una nueva oportunidad para buscar el título de la UFC. El 2025 vendrá cargado con muchas emociones y eventos importantes en el mundo de los deportes. En febrero se celebrará el tradicional Super Bowl, que definirá el campeón del fútbol americano. Los playoffs de la NBA, el mejor básquet del mundo, también arrancarán en abril. En el fútbol, el Mundial de Clubes tendrá un cambio radical, con un nuevo formato de 32 equipos de las distintas confederaciones que buscarán obtener este importante trofeo. Para finalizar, no podemos olvidarnos de un deporte que nos ha dado muchas alegrías, el ciclismo, con la participación de nuestros principales exponentes, con Richard Carapaz como el líder en las grandes vueltas, como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Esto fue, compañeros, lo más importante del mundo del deporte en 2024. Seguramente para el próximo año tendremos mucha más información y más emociones en el mundo del deporte. Ya volvemos con Impresiones 2024.
Resumen internacional. Y el mundo en este 2024 no se detuvo, pues se desarrolló en medio de los efectos de varias guerras, unas conocidas como la de Rusia y Ucrania y otras. Pero también fuimos testigos de los embates del cambio climático, en especial en Latinoamérica, que fue afectada por una fuerte sequía que trajo consigo varios problemas. ¿Qué más pasó en el mundo? Emilia Reynoso tiene un resumen a continuación. Este es un recorrido por toda la información del mundo en este 2024. Estados Unidos también pasó por un proceso electoral. Kamala Harris y Donald Trump se enfrentaron en las urnas el 5 de noviembre del 2024. Trump ganó las elecciones con 312 votos y se convirtió en la primera persona en ganar la presidencia por segunda vez de forma no consecutiva. Él ganó en los estados más grandes y con mayor cantidad de migrantes. Por su parte, la candidata demócrata Kamala Harris obtuvo solo 226 votos. Pero para llegar a esto, Trump pasó por 2 intentos de asesinato. Uno de ellos sucedió el 13 de julio mientras él estaba en un mitin político en Pensilvania. Un tirador identificado como Thomas Matthew disparó contra Trump al que hirió levemente en la oreja derecha. Este suceso nos dejó esta foto que se convirtió en un símbolo patriótico para los estadounidenses. En Venezuela este 2024 los ciudadanos salieron a las urnas para elegir a su próximo gobernante. En la papeleta había 10 candidatos. Sin embargo, había 2 personas que sobresalían: el líder opositor Edmundo González Urrutia y el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien le apostó a la reelección. Y el 28 de julio Urrutia y Maduro se enfrentaron en las urnas. A las 8 de la noche de ese día, el Consejo Nacional Electoral de ese país había contabilizado el 96% de las actas electorales. Nicolás Maduro ganó la reelección con el 51,20% de los votos. Maduro gobernará Venezuela otros 6 años, hasta enero del 2031. En Medio Oriente algunas guerras continuaron, como Israel y Hamás en la Franja de Gaza, y otras comenzaron, como Israel y Líbano y en Siria. Una caída impensable, pero sucedió. Muchos daban por estable e interminable el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad, pero en cuestión de días los rebeldes liderados por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham hicieron una ofensiva relámpago y lo derrocaron, poniendo fin al régimen de la familia al-Assad, que gobernó Siria por más de 54 años, y una guerra interna que inició en 2011. Pero el mundo también fue afectado por varios fenómenos naturales. En noviembre, Valencia, en España, vivió una de sus peores tragedias provocadas por las devastadoras lluvias torrenciales e inundaciones que trajo la Dana. Según los reportes realizados por la Guardia Civil, cerca de 220 personas fallecieron, 29 de ellas están aún sin identificar y hay 50 desaparecidos, y otras 36.000 fueron rescatadas de sus hogares o del lodo de las calles. Las imágenes del antes y el después de la catástrofe muestran la magnitud de los daños causados por un fenómeno meteorológico. La temporada de huracanes golpeó fuerte a Estados Unidos, especialmente Milton, un ciclón tropical extremadamente poderoso y devastador que se convirtió en el segundo huracán más intenso del Atlántico jamás registrado en el Golfo de México. El resto de Latinoamérica también fue afectada por el cambio climático. El gobierno de Brasil anunció que el río Amazonas se encuentra en una situación crítica de escasez debido a la sequía histórica que afecta al país y que ha provocado los peores incendios en décadas. Los detalles les contamos en la siguiente nota. Estas personas que ahora deambulan en un desierto son habitantes del pequeño pueblo brasileño Pareizinho, que llevan sobre sus hombros bidones de agua aguantando la arena ardiente en sus pies. Arena que antes estaba cubierta por el agua de un río ubicado en el corazón del Amazonas, que ahora está completamente seco. El río Madeira tiene 3.300 kilómetros de largo y es el principal afluente del Amazonas, que también atraviesa Bolivia y Perú. En las últimas semanas, este ha alcanzado su nivel más bajo desde que se iniciaron los registros en 1967. Antes los pobladores locales necesitaban navegar sus aguas para llegar a las ciudades cercanas de las que dependen para abastecerse y recibir atención médica. Ahora la situación es diferente. Todo ese camino lo recorren a pie. Sin embargo, pueblos como Pareizinho quedan completamente aislados por la falta de movilidad, pues para las personas mayores es casi imposible recorrer 1 kilómetro sobre la arena ardiente para acceder a la salud pública. Y bien amigos, eso es todo lo que ha pasado en el mundo este 2024. Estaremos pendientes para lo que sucede en el 2025.
energía. Mientras eso sucedía en el mundo, los efectos del cambio climático también se sintieron en el Ecuador y con mucha fuerza. Sobre el tema le consultamos a nuestro compañero Rommel Garzón cuáles fueron los eventos climáticos que marcaron un año muy difícil en el 2024. Bienvenido, Rommel. Saludos compañeros, así es, al inicio de 2024 Ecuador enfrentó los efectos del fenómeno del Niño, que trajo consigo fuertes lluvias y devastadoras inundaciones, deslizamientos y socavamientos de tierra en las provincias de la costa. Un informe del Comité de Estudio Regional del Fenómeno del Niño, IRFEN, detalla que durante febrero y principios de marzo 2024, la temperatura superficial del mar en la costa continental e insular de Ecuador estuvo 2 grados sobre el valor normal, lo que influyó en los eventos climáticos que ocurrieron en el país. En febrero hubo lluvias por encima de lo normal que provocaron estragos en provincias como Guayas y Manabí principalmente. Se registraron, por ejemplo, 1.150 eventos peligrosos de origen hidrometeorológico en 23 provincias del país. Además, 125.529 personas resultaron afectadas. Hubo 631 inundaciones, deslizamientos de tierra, 97 colapsos estructurales y también hubo 44 socavamientos y al menos 41 vendavales. Sin embargo, más adelante la situación se volvió más complicada aún cuando después de las inundaciones el país sufrió la peor sequía registrada en 61 años. Eso produjo, por ejemplo, la falta de lluvias y redujo la capacidad de generación hidroeléctrica del país, que fue parte de la crisis energética. Ahora, Rommel, cuéntanos cuál ha sido la historia del país respecto a las afectaciones por los temas ambientales y su incidencia en la generación de energía. Al parecer, el problema de los racionamientos de energía no es nuevo para el Ecuador. En efecto, la historia de los racionamientos de energía no es nueva en el país. En los últimos 30 años, en diferentes gobiernos se han aplicado medidas para enfrentar la situación. En el gobierno de Sixto Durán Ballén, entre 1992 y 1996, Ecuador enfrentó una severa crisis energética debido a una sequía que afectó la generación hidroeléctrica. Para mitigar el impacto se implementó, todos recordamos, la hora sixtina, adelantando los relojes 1 hora para aprovechar mejor la luz solar. Los apagones fueron frecuentes con cortes de electricidad de hasta 4 horas diarias durante varias semanas. Además, se promovió el uso eficiente de la energía y se realizaron campañas de concienciación. No se realizaron, lamentablemente, obras significativas en infraestructura eléctrica durante este periodo. En el gobierno de Rafael Correa, entre 2007 y 2017, ya en el 2009, y a pesar de las inversiones en infraestructura hidroeléctrica, Ecuador experimentó apagones significativos debido a problemas en la red eléctrica. Estos apagones duraron aproximadamente 3 meses, con cortes de electricidad de 2 a 4 horas diarias en diferentes regiones del país. En el gobierno de Guillermo Lasso, entre 2021 y 2023, en octubre de 2023, se reportaron apagones que afectaron al país durante varias semanas. Los cortes de electricidad variaron entre 2 y 6 horas diarias. Esto debido a problemas estructurales en el sistema eléctrico. El gobierno implementó medidas de emergencia como la importación de energía de países vecinos y la reparación urgente de las infraestructuras dañadas. Sin embargo, no se llevaron a cabo obras de gran envergadura en este corto periodo. En los últimos 10 meses del gobierno del presidente Daniel Noboa, en 2024, Ecuador enfrenta una crisis eléctrica severa con suspensión programada del servicio en algunas ciudades. Esta situación provocada por una sequía histórica registrada en 61 años y cerca de 3 meses sin lluvia, situación que se evalúa día tras día. Frente a ello, el gobierno implementó un plan de racionamientos de energía y la respuesta necesaria para enfrentar y superar la crisis con diferentes mecanismos. También se está trabajando en la diversificación de las fuentes de energía, incluyendo la inversión en energías renovables. Veamos a continuación un reportaje. La combinación de los eventos climáticos extremos como el fenómeno del Niño y la sequía durante 2024, la falta de inversiones de los gobiernos anteriores en mantenimiento de las centrales termoeléctricas, el aumento de la demanda estimada en un 10% y la mayor cantidad de inversiones solo en generación hidroeléctrica provocaron un déficit de alrededor de 1.400 megavatios de generación de energía en el país. Nos dejaron hecho la casita desde el gobierno anterior en el tema eléctrico, que nos tocó resolver a nosotros. Esta situación provocó que desde mediados del mes de septiembre se programen racionamientos de energía de entre 2 hasta 14 horas diarias.
en ciertos momentos debido a la gravedad de la situación y para mantener la generación de las principales hidroeléctricas del país como Coca-Cola Sinclair, mantener también el embalse de Mazar, que llegó a niveles críticos. Seguimos destrabando aquellas obras que estaban inconclusas, paralizadas o mal hechas. Obras de vital importancia para el país que no tuvieron la gestión adecuada y de las que ahora estamos pagando sus consecuencias. Frente a ello, el gobierno tomó acciones inmediatas como la recuperación de la capacidad instalada, como el mantenimiento y recuperación de las centrales térmicas e hidroeléctricas por 696.7 megavatios, la incorporación de nueva generación con 100 megavatios de generación flotante y 501 megavatios de nueva generación entre diciembre de 2024 y enero 2025. Además está la compra de energía a Colombia por 440 megavatios. También las mejores condiciones meteorológicas y la optimización de las hidroeléctricas Coca-Cola Sinclair y Mazar, y la entrada en funcionamiento de la central Toachi Pilatón con 204 megavatios luego de más de 14 años de abandono. Cómo este gobierno ha hecho gestión y que en 7 meses hicimos lo que no se hizo en 14 años. Esto se logró con la decisión del gobierno central de solucionar de manera urgente la crisis con la entrega de los recursos necesarios en una carrera contrarreloj. Hemos podido movilizar recursos para responder a esta crisis eléctrica y dar certificaciones presupuestarias de aproximadamente 500 millones de dólares. Con ello, el presidente Daniel Noboa anunció el fin de la crisis el 20 de diciembre con la eliminación de los racionamientos. Ahora, con lo que hemos comprado y lo que hemos alquilado a largo plazo, solucionamos el problema energético para 2025 y 2026. En el 2026 habrá que adicionar pues unos entre 400 y 500 megas adicional para atender la demanda, el incremento en demanda. Sin embargo, la solución definitiva de la crisis energética en el Ecuador podría tomar varios años. Por ello también se toman acciones para impulsar la generación de energías alternativas. Por ejemplo, avanza el proyecto geotérmico Chachimbiro para generar inicialmente 50 megavatios. Chachimbiro está planificado con un potencial total de 178 megavatios. El aumento hasta 100 megavatios de la capacidad de generación privada en el país, esto mediante la ley aprobada por la Asamblea, los estudios de generación fotovoltaica y eólica para nuevos proyectos y la exploración de energía nuclear. Al final, el objetivo es, a mediano y largo plazo, contar en el país con generación de energías limpias y sostenibles, con la diversificación de la producción. Así es, y con esto estaremos pendientes en 2025 de la evolución de esta emergencia eléctrica en el país y las acciones implementadas por el Gobierno Nacional. Continuamos con ustedes. Fernando y amigos, llegamos al final de este resumen informativo Impresiones 2024 con el firme compromiso para todos ustedes en este 2025 que continuaremos trabajando, entregándoles la información con profesionalismo y ética. Claro que sí, María Mercedes, son conceptos que nos identifican como espacio, en este caso en Noticias 7. Les mandamos un fuerte abrazo, estamos muy agradecidos porque nos hayan acompañado en todo este año 2024 y los esperamos, lógicamente, con los brazos abiertos para el 2025. Un abrazo para todos. María Éxitos Mercedes, a todos. Felicidades. Feliz año. Feliz año a todos. Impresiones 2024.